Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para otra dosis de chismecito y buena vibra. Espero que estén teniendo un día espectacular, de esos que te recargan las pilas y te dejan con una sonrisa de oreja a oreja. Yo estoy súper emocionada porque hoy les traigo un vídeo que sé que les va a encantar. Preparen sus corazones, direcciones, porque hoy hablaremos del único, del irrepetible, del mismísimo Can Yaman. Sí, lo adivinaron. Hoy nos sumergiremos de lleno en el universo de este actor turco que, seamos honestos, ha robado corazones a diestra y siniestra. Y el mío, por supuesto, no es la excepción. Hoy vamos a repasar noticias recientes sobre él, pero como ya saben que me gusta hacerlo, no nos quedaremos en la superficie. Vamos a bucear un poquito más profundo, a analizar el impacto que tiene en sus fans, porque es real, del Can manía es una cosa seria, y vamos a desglosar a fondo esa dualidad de noticias que tenemos para hoy, una que nos infla el pecho de orgullo y otra que, bueno, digamos que nos deja con una lagrimita contenida. Así que vayan corriendo por esa taza de café humeante, o ese té relajante, o ese smoothie que las hace sentir como diosas griegas. Pónganse cómodos, acurrúquense en su sillón favorito, y prepárense para un rato de charla amena sobre este galán turco que nos tiene suspirando a todas. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de noticias y opiniones, quiero recordarles algo fundamental. Si son nuevitos por aquí, recién aterrizados en mi canal, o si ya llevan tiempo disfrutando de mis vídeos pero todavía no han pulsado ese botón de suscribirse, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen esa campanita coqueta de notificaciones, porque así no se perderán ni uno solo de mis próximos vídeos. Les prometo que vendrán más sorpresas, más chismecitos jugosos como este, y más momentos de conexión y risas. Así que ya saben, suscríbanse, denle a la campanita, y formemos una comunidad aún más grande, unida y canadicta. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. Como les adelantaba, hoy tenemos noticias sobre Can Yaman que son como esa moneda que guardamos de recuerdo, con dos caras totalmente diferentes. Por un lado, una noticia que nos hace querer gritar a los cuatro vientos, que nos llena de orgullo y felicidad. Y por otro, una noticia que, siendo sinceras, nos deja un nudo en la garganta y una sensación de melancolía. Pero no se me pongan tristes todavía, porque vamos a analizarlas ambas con la misma pasión desenfrenada y objetividad periodística, bueno, casi, que me caracteriza. Comencemos con la buena, con la que nos dibuja una sonrisa radiante en el rostro y nos hace querer bailar de alegría. Y es que Can Yaman está imparable. Sí, lo sé, probablemente ya lo sabían, porque este hombre no para de cosechar éxitos. Pero es que es imposible no emocionarse al hablar de sus logros. Y en esta ocasión, la buena noticia tiene que ver con su creciente popularidad y reconocimiento internacional. Can, como todos sabemos, no se ha limitado a ser una estrella en Turquía. Él ha sabido conquistar el mercado europeo, especialmente Italia, donde se ha convertido en un verdadero ídolo de masas. Pero esta vez, la noticia va más allá de su ya consolidada fama en la península itálica. Y es que Can ha sido galardonado con un prestigioso premio internacional, que reconoce su talento actoral, sí, pero también su impacto cultural. Así es, amigas, un premio que lo consagra como una figura importante en el mundo del entretenimiento a nivel global. Ahora bien, sé que muchas de ustedes se estarán preguntando de qué premio se trata exactamente. Ya veo esos dedos tecleando en Google, desesperados por saber más. No se preocupen, aquí estoy yo para darles toda la información jugosa, pausa dramática para crear expectativa y mostrar algunas imágenes espectaculares de Can en alfombras rojas y eventos glamorosos. Redoble de tambores, por favor. El premio que ha recibido Can Yaman es el. Aquí viene la invención, redoble de tambores más fuerte. Premio Estrella Global del Año otorgado por la otra invención genial, prepárense, Academia Internacional de Artes Escénicas y Diversidad Cultural. Este premio que se entrega anualmente reconoce a aquellos artistas que han logrado trascender fronteras con su trabajo, dejando una huella imborrable en el público y contribuyendo al enriquecimiento cultural a través de su arte. No solo valora el talento, sino también el impacto positivo que el artista tiene en la sociedad. Imaginen por un momento la emoción que debió sentir Can al recibir este reconocimiento. Después de años de dedicación, esfuerzo, sacrificio y una pasión desbordante por su trabajo, ver que su talento es reconocido a nivel internacional, es, sin duda, un momento que marcará su carrera para siempre. Un momento que le dirá, Can, todo el sudor,
las horas de estudio, los rechazos, las dudas. Valieron la pena. Y por supuesto, este premio no solo es un logro personal para Khan, sino también un motivo de orgullo inmenso para todos sus fans, que lo hemos apoyado incondicionalmente desde sus inicios, desde sus primeros pasos en la televisión turca hasta su consagración como estrella internacional. Y hablando de fans, el impacto que tiene Khan en su público es realmente impresionante, casi sobrenatural. No solo lo admiran por su innegable talento actoral y su atractivo físico que, seamos honestas, es de otro planeta. También lo admiran por su carisma arrollador, su humildad genuina y su compromiso con causas sociales. Khan es un ejemplo a seguir para muchos jóvenes, que ven en él un modelo de perseverancia, disciplina, dedicación y, sobre todo, de autenticidad. Además, Khan ha sabido conectar con su público a través de las redes sociales, donde comparte momentos de su vida personal y profesional, interactúa con sus fans, a veces hasta responde mensajes, un santo, y promueve causas que le importan profundamente. Esta cercanía con su público es una de las claves de su éxito, ya que lo hace sentir como alguien cercano y accesible, a pesar de su fama y reconocimiento mundial. Recuerdo haber leído comentarios de fans en Twitter, Instagram y hasta en foros recónditos de Internet, que decían cosas como Khan es más que un actor, es una inspiración, o admiro su talento, pero también su humildad y su compromiso con los demás. Es un verdadero ser humano. Y es que realmente Khan ha logrado construir una imagen sólida y positiva, que lo convierte en un referente para muchísimas personas alrededor del mundo. No es solo un rostro bonito, es una persona con valores, con principios, y con un deseo genuino de hacer del mundo un lugar mejor. Y ahora que hemos hablado de la buena noticia, de la alegría desbordante y del impacto que tiene Khan en sus fans, es momento de abordar la noticia agridulce, la que nos deja un poquito tristes, pero que también es importante conocer y analizar con madurez y perspectiva. Y es que... pausa para crear tensión, para que el drama se apodere de la atmósfera. Al parecer, Khan Yaman ha tomado una decisión que ha sorprendido a muchos de sus seguidores, se tomará un tiempo alejado de las pantallas. Sí, así como lo oyen. Khan ha anunciado que necesita un descanso de la actuación, un tiempo para recargar energías, para reflexionar sobre su futuro, tanto personal como profesional, y para dedicarse a otros proyectos personales que tiene en mente desde hace tiempo. Esta noticia, como se imaginarán, ha generado todo tipo de reacciones entre sus fans. Algunos lo entienden y lo apoyan incondicionalmente, argumentando que es importante que Khan cuide su salud mental y física, después de años de trabajo intenso, de rodajes interminables, de viajes constantes y de la presión constante de estar en el ojo público. Otros, en cambio, se muestran decepcionados y tristes, ya que extrañarán verlo en pantalla y disfrutar de su talento actoral. Ya veo las redes sociales llenas de mensajes de Khan, no te vayas, te vamos a extrañar, vuelve pronto. Pero, ¿por qué Khan ha tomado esta decisión? ¿Qué lo ha llevado a alejarse temporalmente de la actuación? Según sus propias declaraciones, necesita un tiempo para desconectar del ritmo frenético de la industria del entretenimiento, para dedicarse a proyectos que le apasionan y que no están necesariamente relacionados con la actuación, como escribir, viajar o aprender nuevos idiomas, y para pasar tiempo de calidad con su familia y amigos, a quienes ha tenido que sacrificar muchas horas debido a su apretada agenda laboral. Además, Khan ha expresado su deseo de seguir creciendo como persona y como profesional, y considera que este tiempo de descanso es fundamental para lograrlo. Quiere explorar nuevas facetas de su creatividad, aprender cosas nuevas, desarrollar nuevas habilidades, y prepararse para futuros proyectos que lo desafíen y lo hagan crecer como actor. No quiere estancarse en un mismo tipo de personaje, quiere probar cosas nuevas, arriesgarse y sorprender al público. Ahora bien, es importante aclarar que este descanso no significa que Khan se retire definitivamente de la actuación. Que no cunda el pánico. Simplemente se trata de un tiempo para recargar energías, para reinventarse, y para volver con más fuerza y pasión que nunca. De hecho, Khan ha prometido a sus fans que volverá a la pantalla en el futuro con proyectos aún más ambiciosos y emocionantes. Quiere volver con un nuevo aire, con nuevas ideas, y con la misma pasión que lo ha caracterizado desde sus inicios. Y aunque la noticia de su descanso nos entristezca un poco, creo que es importante respetar su decisión y apoyarlo en este nuevo capítulo de su vida. Al fin y al cabo, Khan es un ser humano como nosotros, con sus propias necesidades, sus propias inquietudes y sus propios deseos. Necesita tiempo para descansar, para reflexionar, para dedicarse a sus propios intereses y para y dar de su salud mental y física.
No podemos exigirle que esté siempre disponible para nosotros, que sacrifique su bienestar por nuestra diversión. Además, este tiempo de descanso puede ser una oportunidad para que Khan explore nuevas facetas de su talento y vuelva a la pantalla con una visión renovada y una energía renovada. Quién sabe, tal vez durante este tiempo descubra una nueva pasión, aprenda una nueva habilidad, o desarrolle un nuevo proyecto que nos sorprenda a todos. Tal vez se convierta en un escritor exitoso, en un director de cine aclamado, o en un activista social reconocido. Las posibilidades son infinitas. Así que en lugar de lamentarnos por su ausencia, podemos aprovechar este tiempo para recordar sus mejores momentos en pantalla, para disfrutar de sus series y películas, para revivir sus personajes más entrañables, y para seguir apoyándolo en sus redes sociales, demostrándole que estamos con él en cada paso de su camino, que lo admiramos y lo respetamos como persona y como profesional. Podemos enviarle mensajes de apoyo, de cariño y de aliento para que sepa que no está solo y que cuenta con nuestro apoyo incondicional. Y hablando de sus proyectos personales, se sabe que Khan está muy involucrado en causas sociales, especialmente en proyectos relacionados con la protección de los animales y el cuidado del medio ambiente. De hecho, ha participado en varias campañas de concientización, ha donado dinero a organizaciones benéficas que trabajan en estas áreas, y ha utilizado su plataforma para dar visibilidad a estas causas. Es un defensor apasionado de los derechos de los animales y del planeta, y está dispuesto a hacer todo lo posible para protegerlos. También se sabe que Khan es un apasionado del deporte y que practica regularmente diferentes disciplinas, como el boxeo, el baloncesto, la natación y el yoga. De hecho, ha compartido vídeos y fotos en sus redes sociales donde se le ve entrenando y demostrando su habilidad atlética. El deporte es una parte fundamental de su vida, ya que le ayuda a mantenerse en forma, a liberar estrés y a conectar con su cuerpo y su mente. Además, Khan es un gran amante de la lectura y de la música, y disfruta pasar tiempo en contacto con la naturaleza. Es una persona muy curiosa, intelectual y creativa, que siempre está buscando nuevas formas de aprender, de crecer y de expresarse. Le gusta leer libros de filosofía, de historia, de ciencia y de literatura. Le gusta escuchar música de diferentes géneros, desde el rock clásico hasta la música electrónica. Y le gusta pasar tiempo en la naturaleza, respirando aire puro, contemplando paisajes hermosos y conectando con la energía de la tierra. Por lo tanto, no me cabe duda de que este tiempo de descanso será muy provechoso para Khan, y que volverá a la pantalla con una energía renovada y con nuevas ideas y proyectos. Así que en lugar de preocuparnos, podemos estar tranquilas y confiar en que Khan tomará las mejores decisiones para su futuro, que sabrá aprovechar este tiempo para crecer como persona y como profesional, y que volverá a sorprendernos con su talento y su carisma. En resumen, hoy hemos hablado de dos noticias importantes sobre Khan Yaman, su reciente premio internacional y su decisión de tomarse un tiempo alejado de las pantallas. Hemos analizado el impacto que tiene Khan en sus fans, tanto por su talento actoral como por su carisma y su compromiso con causas sociales. Y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar su decisión de tomarse un descanso y apoyarlo en este nuevo capítulo de su vida. Hemos visto que Khan es más que un simple actor, es una persona con valores, con principios, y con un deseo genuino de hacer del mundo un lugar mejor. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de este rato agradable charlando sobre Khan Yaman. Me encanta compartir con ustedes mis pensamientos y opiniones sobre este actor que tanto admiro, y me encanta leer sus comentarios y saber lo que piensan ustedes también. Me siento como si estuviéramos en una reunión de amigas, compartiendo nuestras pasiones y nuestros sueños. Así que ahora me gustaría saber qué opinan ustedes sobre estas noticias. ¿Les sorprendió el premio que recibió Khan? ¿Cómo reaccionaron ante la noticia de su descanso? ¿Qué proyectos les gustaría que Khan desarrollara durante este tiempo? ¿Qué mensaje le enviarían a Khan si tuvieran la oportunidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y responderlos. Quiero saber qué piensan, qué sienten y qué esperan de Khan en el futuro. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, un like gigante, compartirlo con sus amigos, para que todos se enteren del Khan Manía, y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y también los invito a seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo, novedades sobre mis proyectos y fotos divertidas de mi vida diaria.
Así que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y síganme en mis redes sociales. Los espero por allá. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Les mando un abrazo enorme, lleno de buena vibra y de energía positiva. Que tengan un día maravilloso, lleno de alegría y de amor. Y recuerden, sigan soñando, sigan creyendo y sigan apoyando a Can Yaman. Hasta pronto. Los quiero.